Buena tarde para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Territorios por Conversar, la franja de conversaciones ambientales del Parque Cultural y Ambiental Otra Parte. Este mes de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy tenemos un evento muy especial titulado Contemplar e ilustrar la naturaleza del neotrópico. Para eso tenemos unas invitadas de lujo que aprovecho para agradecerles muchísimo por compartir este espacio con nosotros, por haber sacado de su tiempo. Tenemos por aquí a Natalia Uribe, de Colombia, bióloga y docente de la Universidad de Antioquia. Fundó el curso de ilustración científica en la Universidad de Antioquia y junto con algunos colegas, hace algunos años, fundó el colectivo de ilustración Biógrafos. Hola Natalia, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Pablo y me alegra estar compartiendo con todos ustedes en este espacio. Muchísimas gracias Natalia. Tenemos también a Geraldine Maquinón de Chile. Geraldine es artista visual y educadora de la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en muchos lugares del mundo, entre ellos en el Jardín Botánico de Edimburgo. Muchas de sus obras, de sus ilustraciones están allí en ese Jardín Botánico. También en el Museo de Historia Natural de Chile, entre otros lugares. Sus obras se encuentran en Chile, naturalmente, en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, entre otros países del mundo. Bienvenida Geraldine, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias Juan Pablo y hola a todos y muy agradecida de estar aquí. Tenemos también de Ecuador a Noemí Ceballos. Ella es bióloga e ilustradora científica e ilustradora naturalista. En unos momentos vamos a ver en qué consiste la ilustración naturalista y la ilustración científica. Fundadora de una iniciativa muy bonita que se llama Picturatus, en donde hacen educación ambiental y difusión de la ciencia allí en Ecuador. Hola Noemí, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Noemí. Tenemos a Valentina Nieto, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, una institución que amamos muchísimo los colombianos, patrimonio de nuestro país. Ella también es ilustradora científica y ha trabajado en muchísimos proyectos, como por ejemplo en el Libro Rojo de las Especies Marinas de Colombia. También ha ilustrado para la monografía de murciélagos de Colombia, entre muchísimos otros proyectos que ahorita podemos ahondar un poco en ellos. Hola, Valentina. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Vamos a estar aquí un ratico hablando de ilustraciones, espero lo disfruten mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Para iniciar esta conversación, quisiera plantearles una pregunta inicial, de modo que podamos generar un contexto base para seguir adentrándonos en cada una de las obras que ustedes hacen de una manera tan inspiradora. Entonces, quisiera plantear primero la pregunta de qué es la ilustración científica. ¿Qué tal, Geraldine, si podemos arrancar con esa pregunta? ¿Qué es ilustración científica? Gracias. Bueno, para mí es divertido contestarla porque soy la única que no es científica de todo este grupo. Entonces me parece bien divertido estar llamada a contestar la primera. Pero bueno, la ilustración científica es la representación mediante imágenes, que puede ser dibujo, puede ser un modelo tridimensional, una representación digital, un diagrama de distintas especies y fenómenos de la naturaleza, procesos, bueno, organismos biológicos, organismos no vivos, por ejemplo, como un cristal también puede ser ilustrado. Entonces son todos los elementos de la naturaleza que los mostramos a través de representaciones visuales de distinta índole y que tienen que tienen que estar acompañadas de un texto científico. O sea, en general están hechas en conjunto entre un ilustrador y un científico, o bueno, a veces se da el caso de que el ilustrador y el científico son la misma persona, por lo tanto también puede pasar eso, pero en general es una ilustración que se hace, un trabajo visual que se hace en un conjunto, en un equipo multidisciplinario. Entonces tiene esta cualidad de ser un tipo de trabajo que une dos profesiones, dos áreas del conocimiento distintas, que son el arte y la ciencia. Muchas gracias, Geraldine. Y cuando hablamos de ilustración naturalista, ¿qué criterios hay para, digamos, distinguir esa ilustración naturalista y esa ilustración científica, Natalia?
Bueno, realmente cuando hablamos de ilustración naturalista estamos hablando de todas esas ilustraciones que se realizan con un buen detalle de elementos naturales. O sea, estamos hablando de plantas, hongos, diferentes grupos de organismos. Pero cuando hablamos de ilustración científica, como nos decía Noemí, estamos hablando de una ilustración que va más allá de solo lo biológico. Estamos hablando de ilustraciones que están acompañando textos de geología, astronomía, física, química. Entonces ya es un área mucho más amplia y tiene la finalidad de acompañar textos científicos, que pueden ser libros, publicaciones, póster, ampliando esa información y aclarándonos conceptos. Incluso a veces pensamos como, no, pero en la actualidad, ¿para qué ilustración científica si tenemos las cámaras tan maravillosas? Resulta que es que el ejercicio que hace el ilustrador va más allá del ejercicio que hace el lente. El ilustrador sintetiza, concreta y a partir de varias fotografías nos muestra ese estado ideal de un organismo, o en el caso de la geología nos muestra las capas de la Tierra que no se pueden registrar en una foto, o nos recrean cómo eran los dinosaurios, que si bien los niños en la actualidad los aman profundamente, si tuvieran el concepto del dinosaurio de acuerdo a la fotografía del registro fósil, yo creo que los dinosaurios no tendrían tantos adeptos. Entonces, todas esas labores, Cosmos, a quienes vieron Cosmos, eso de la explosión de una supernova, todo eso lo hace un ilustrador científico. O sea, que está acompañado de un físico, de un astrónomo que le dice cómo pueden ser esas condiciones y él a partir de sus habilidades recrea esas situaciones hipotéticas. Sería muy bueno conocer a partir de la experiencia también de Noemí y de Valentina, que ambas son biólogas y ambas son ilustradoras, digamos cómo han transitado entre esos dos conceptos de ilustración científica e ilustración naturalista, cómo podríamos distinguir de esos dos conceptos. ¿Qué tal, Valentina? Si nos puedes hacer un atisbo de esa respuesta. Valentina, tienes el micrófono deshabilitado. Eso, Ahí, ya. perfecto. Te decía que, siendo sincera, yo tengo como ahí un dilema respecto a qué es naturalismo y qué es ciencia, porque si bien hay muchas personas, así como escuelas, que definen la ilustración científica como aquello que acompaña un texto científico, yo creo que desde la ilustración naturalista también se refleja ciencia. También es parte de esa conexión que se hace con la sociedad, con la parte comunitaria, con la gente que no es parte de la academia, y creo que eso, aunque no tenga un texto estrictamente científico acompañándola, también hace parte de lo que sería la ilustración científica, solo que de un modo más divulgativo, tal vez más amplio. Entonces, para mí al menos, eso no está tan alejado, no hay como una barrera estricta que divida naturalista de científica, sino que son como tipos que uno va manejando y depende del contexto y pues del objetivo que tenga la ilustración. Excelente, porque muchas veces, digamos que lo científico se puede quedar como en un círculo de lectores y en algo más restringido, ¿cierto? Exacto, y es que precisamente eso es como lo que veo yo de valioso en la ilustración, cómo se crea ese puente y ese enlace para que ese conocimiento no se quede en la academia, no se quede en las universidades, sino que pase realmente a los territorios y a la gente que los habita para así lograr como un impacto más en el mundo real, por decirlo así. Sí, de esta manera se puede generar más impacto en la educación ambiental, ¿cierto? Difundir las especies Exacto. que tenemos en el Exacto, neotrópico, como herramienta de conservarlas, educación. conocerlas. Exacto. ¿Qué nos dice Noemí Así que sobre ahí esto? yo soy como... Bueno, algo muy, o sea, estoy de acuerdo absolutamente con todas, son conceptos súper válidos y es lo que se está ahora trabajando. Yo veo la ilustración científica y naturalista como una herramienta de comunicación, esa es la verdad, es una herramienta visual que la utilizamos específicamente para llegar a todo público. Ahora, dentro de la ilustración científica sí se han hecho conceptos por el tipo de ilustración que se realiza. Y claro, ¿no? Se data de la historia también, porque la ilustración naturalista viene de esos exploradores, de las personas que iban y no tenían esa cámara en la época y tenían que dibujar lo que observaban para poder llegar a otros lugares y decir, miren lo que vi, miren lo que descubrí. Y estaban acompañados de personas, descubridores de gente que se aventuraba a descubrir y a apreciar la naturaleza en este caso, o en otras ocasiones, pues, como vemos las rocas o cómo se hacían, por ejemplo, los cuerpos humanos antes también para poder descubrir y aprender. Entonces, sí se toma la ilustración naturalista como
esta parte más artística, un poco más expuesto al arte, y a la parte científica como un poco más cerrado al hecho de que uno puede expresarse, sino que uno está, se vale exactamente de lo que necesita el científico, del objetivo de la ilustración. Por eso a veces es como que uno no lo ve no ve esta unión que puede crear, ¿no?, el arte y la ciencia mediante este tipo de experiencias artísticas que uno puede recrear en el momento de hacer una ilustración. Pero la ilustración naturalista sí tiene como una base la ilustración científica, creo yo, porque el dibujo tiene estas características específicas donde tú puedes identificar un espécimen y además puedes enamorarte y apasionarte de lo que estás descubriendo mediante una imagen. Entonces, el hecho de llegar a la comunidad con los dos tipos de ilustración, a mí me parece lo mejor, lo máximo. Si podemos apoyar a un científico para crear una imagen de, no sé, describiendo una nueva especie o haciendo una especie extinta, o llegar a la comunidad mediante enseñarles a hacer una ranita que igual sea una nueva especie, que igual lo acaban de descubrir, o una planta, pues el objetivo es que la gente pueda aprender, descubrir o observar esta imagen y se llegue de una manera más fácil. Sí, hermoso eso que están diciendo, como la ilustración, sea científica o naturalista, como herramienta de comunicación, como herramienta de transmisión de la vida que tenemos en nuestros territorios. Y creo que allí hay algo muy mágico, y es, digamos, esa tradición que mencionaba Noemí, que viene de siglos anteriores. Por ejemplo, en nuestros países, la expedición de Ruiz y Pavón, que tocó precisamente Ecuador, Chile y parte de lo que hoy es Perú, la expedición botánica de la Nueva Granada en lo que hoy es Colombia. Digamos que nosotros, tantos años después, podamos tocar, mirar esas especies de aristoloquias, de muticias, independiente de la especie que sea, esas plantas que se detuvieron a observar esos naturalistas en ese tiempo, y que en muchos años después, por ejemplo, muchas personas tomen las ilustraciones que hacen ustedes en este momento, que hace Noemí, que hace Natalia, Valentina, Geraldine, y que a través de esa obra viva puedan conocer la biodiversidad que tenemos. Me parece increíble, porque puede transmitir en este momento a muchas personas, pero también es una transmisión en el tiempo, ¿cierto? Como que se inmortaliza esa biodiversidad que tenemos a través del trabajo que ustedes hacen tan inspirador. Entonces, creo que ahí ya tenemos... Sí, Geraldine, bien pueda. Sí, solo quería hacer un puntito pequeño en relación a lo que entendemos como ilustración naturalista o científica hoy día, y lo que se entendía en la época de Mutis o de Ruiz y Pavón, donde, como decía Noemí, estaban descubriendo lugares, estaban descubriendo gentes, pero ahí tenía otro énfasis, no tiene el énfasis romántico de la ecología y de la conservación y la intención de conservación que tiene hoy día. La ilustración se llevó a cabo sobre todo en todos los imperios, ¿no? Acuérdense que nosotros somos colonias, somos parte de imperios europeos. Tenía la intención de, una finalidad política, geopolítica, de dominación y de encontrar la mayor cantidad de recursos económicos para enriquecerse. Entonces la búsqueda era frenética por especies, por ejemplo, por competir. Si uno tenía el té, el otro buscaba una hierba que fuera comercialmente más valiosa que el té, y España trató de competir por algo parecido al té por mucho tiempo. Inglaterra dominó, dominó el té, dominó el opio, y en toda encontrar recursos naturales estaba la ilustración de la mano, porque era el único registro posible. Entonces, es importante que hoy día, desde una perspectiva contemporánea, aterricemos y pongamos bien en contexto a estos naturalistas, que a veces los tendemos a idealizar mucho y a no darnos cuenta que era todo también parte de una situación geopolítica y de competencia entre países muy ricos, y que en el fondo tener más especies era dominar territorios, gentes, etc. Entonces creo que ahí también es interesante tener eso en cuenta. Claro, ese matiz es demasiado pertinente, Geraldine, porque era una forma práctica de dominar el territorio a través de las ilustraciones, pero también era una forma simbólica de que esa naturaleza que estoy ilustrando, esas planchas que tenían
en el viejo mundo de la naturaleza neotropical, esa flora que estaba dibujada me pertenecía, ¿cierto? Entonces era un instrumento político de dominación. Sin embargo, yo quisiera como buscarle un matiz en el sentido que gracias a ese trabajo que está archivado, que está, digamos, guardado, es una forma también de transmitir la riqueza de la flora que tenemos, ¿cierto? Con la lectura del presente, sin desconocer ese pasado que tenemos de esa dominación hispánica, pero creo que se le podría buscar ese lado de conocimiento, ¿cierto? Y de registro de la flora, porque incluso también los nombres eran instrumentos políticos, los nombres que se les otorgaban a las plantas, ¿cierto? Entonces uno puede también hacer un rastreo de la historia política de la época gracias a los géneros que se le asignaban a las plantas para congraciarse con políticos. Entonces, muy pertinente ese matiz que plantea Geraldine. Muchísimas gracias. Entonces, ya con este contexto, yo creo que podríamos pasar a una segunda parte del conversatorio que hemos denominado el taller de la ilustradora científica. Para esto, quisiéramos compartir algunas imágenes y algún proceso creativo de todas nuestras invitadas, cada una de ellas desde su lugar de enunciación, desde su experiencia, desde la biodiversidad que habitan y en la que habitan, ha tenido un proceso creativo muy bello, muy inspirador y también de muchísimo trabajo. Entonces, quisiéramos comenzar con cada una de nuestras invitadas a adentrarnos un poco en esa obra. Para eso, entonces, le propongo a Valentina que iniciemos mirando esa obra y ese proceso creativo. ¿Qué tal, Valentina? Tiene el micrófono silenciado, Valentina. ¿Ahí voy? Excelente. Aquí creo que ya me escuchan, súper. Sí, perfecto. Listo, como les decía Juan Pablo, les voy a compartir un poquito de lo que ha sido mi carrera como ilustradora y de cómo es mi proceso para hacer una ilustración. Aquí en la presentación están más cosas de técnica, cosas del proceso como tal, pero antes les voy a contar un poquito acerca de mi proceso ya como bióloga y ilustradora. Como les contaba Juan Pablo, yo soy bióloga de la Universidad Nacional, me gradué en el 2016 y desde entonces me he dedicado totalmente a la ilustración. Yo empecé mucho por casualidad del destino, por decirlo así, como que milagrosamente se unieron dos pasiones que yo siempre tuve, que era como la naturaleza y el dibujo, pero finalizando mi carrera surgió la oportunidad de hacer un dibujo para un evento de abejas. Yo hacía parte de un grupo de investigación en abejas y resulta que teníamos que hacer el evento y el diseñador gráfico se nos desapareció y tenemos que sacarlo y la imagen y no aparecía, entonces era el caos y yo les dije como no, pues yo he hecho dibujos, puede que sirva uno de estos dibujos. Entonces yo miro esa abeja 4 años atrás y es como Dios mío, ¿por qué me dejaron presentar eso? Pero fue como el momento en el que empecé en la ilustración, entonces fue esa que milagrosamente se desapareció el diseñador y me aventuré como a mostrar los dibujos. Desde ahí empecé como a trabajar un montón con mis profesores, ya como en cosas de artículos, en cosas más pequeñitas, como las tesis de mis amigos y así, hasta que definitivamente entré al mundo editorial y desde entonces no he salido de la ilustración. Fue ahí como se unió lo que era biología y arte, como que no tuve una formación desde el arte, entonces toda mi formación ha sido empírica y como practicando, y eso es algo que yo siempre le digo a la gente y a los estudiantes en los cursos, y es que más allá de un talento, más allá de una vocación exacta, se necesita mucha práctica para uno dedicarse a esto. Entonces, teniendo eso como contexto, les voy a mostrar un poquito del proceso que llevo a cabo como ilustradora para hacer cada uno de los productos. Por aquí hice un chiquito acerca de los grupos en general que he trabajado. Yo no tengo como una especialización en un grupo en específico, sino que he pintado un poco de todo, como que me gusta mucho desde plantas, animales, insectos, serpientes. A mí me encanta poner todo y tengo más o menos como un proceso para poder plasmarlo todo. Yo no me especialicé en uno, sino que me encantan las texturas de todos y ahí para adelante se han desarrollado las cosas. Entonces, lo primero que hago yo, y pues creo que todas acá, es hacer una investigación acerca de las especies, ¿no? Entonces, para la ilustración científica, como decíamos, es muy importante el detallar, el ver todos esos detallitos morfológicos que hacen a una especie ser una especie en específico. Entonces, para empezar la ilustración, siempre primero está el estudio anatómico de esta y de comportamiento.
De estos dos salen dos cosas súper importantes. Del anatómico, por supuesto, el ver toda la morfología de las especies y el comportamiento en cómo uno va a poner en la ilustración la especie como tal. Por ejemplo, no vamos a poner una serpiente de desierto con unas maticas de páramo, pues porque ahí se nos baja toda la que es la ilustración científica, porque se supone que corresponde a la realidad y refleja la realidad de las especies, ¿no? Entonces, en primer lugar, están estos dos estudios previos que hago de las especies, y esto me abre como el campo a hacer el boceto y como lo inicial de la ilustración. Este estudio de comportamiento, por ejemplo, abre la puerta a demostrar la ecología de las especies. Aquí les traigo como un par de ejemplitos en donde esto pude usarlo. Está primero un libro de Nutrias de Colombia que salió ya hace 3 años de la mano de la Fundación Omacha aquí de Colombia. En este libro se mostraba como no solo las especies de nutrias que había, sino la ecología de ellas. Entonces aquí entra un poco de lo que decía Natalia, que es como el ilustrador puede representar cosas que no podría la fotografía a través del lente, ¿no? En este caso era la escena de cómo las nutrias hacen su cueva en la ribera del río y cómo ellas se meten ahí y se reproducen, y es algo que es como imposible de representar para una fotografía, ¿cierto? Entonces está esto que sale del estudio de este comportamiento de las especies y que gracias a eso se puede representar, ¿no? También recuerdo mucho este otro proyecto. Este fue un proyecto en una reserva de acá que se llama Zapatoca, en Santander. En este proyecto lo que se hizo fue estudiar las especies de colibríes que habían en la zona y ponerlas con la planta que más polinizaban ellos. Entonces se hizo todo el estudio del recurso polínico que ellos capturaban, a partir de eso las plantas favoritas que ellos tenían, y la idea era ponerlo todo en un libro para mostrar la diversidad de plantas y los colibríes, y así procurar que la gente se umbrara a este tipo de plantas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro pro aquí que se ve de la ilustración respecto a cosas que tal vez se pueden capturar con fotografía? Y es que, digamos, eran escenas muy específicas de tal especie de colibrí con tal especie de plantas, entonces eran cosas que no era muy fácil de poder poner en fotografía, ¿no? Este es un trabajo de más o menos 15 ilustraciones con esta estética. Ahí algunos entrarían como en el dilema de si es naturalista, de si es científica, y es cuando yo les digo que se trata como de esta divulgación de la ciencia, porque si bien es algo a color, que tiene su estética y como que lleva cierta armonía visual, también refleja lo que es una interacción de polinización respecto de esta especie con la planta en especial. Aquí representamos todas las especies de ese pedacito de Santander, una reserva súper linda que deberían conocer, Zapatoca, Santander. Por aquí ya entro más a lo que es la parte del estudio morfológico de las especies. Algo que me parece súper importante en el proceso de la ilustración es el poder que uno tiene para abstraer formas que son muy confusas en la fotografía. Entonces, este es el caso de unas paticas de gecko, o sea, de unas lagartijas, que tuve que hacer para el libro de Galápagos, de reptiles de Galápagos, que se publicó el año pasado allá en Ecuador. Entonces, aquí lo importante era abstraer todas esas escamas que tienen estas patas, simplificarlas y que sean un poco más claras a la vista, ¿no? Esto ya también hace parte de esa magia de la ilustración, y es como puedes simplificar algo tan complejo que se ve muy confuso en una foto y poder ponerlo un poco más simple, bueno, relativamente simple, porque entre este montón de escamas ya se complejizó un poco la cosa, pero cómo se puede demostrar un poco más simplificadamente, por decirlo así. Entonces, esto hace parte de ese estudio morfológico. Sin esto uno no puede llegar a una ilustración que realmente comunique, porque la idea es clarificar, sacar de toda esa confusión que se presenta de pronto en una fotografía y clarificar para que sean más accesibles todas esas descripciones que se ponen en los textos científicos, ¿no? Esto es algo que he hecho bastante con serpientes, esta como simplificación de unas formas que no son muy claras y con las que se quiere representar algo en especial. Digamos, es el caso de estas especies de serpientes para el libro de reptiles de Ecuador. Este libro está aún en proceso. Y aquí el problema principal es que muchas de las especies o son muy raras, o ya están extintas, o simplemente fue imposible de ubicarlas en campo. Este libro lo está haciendo una empresa de Ecuador, una organización que se llama Tropical Herping, y ellos se dedican a la fotografía, hacen unas fotografías absurdas de todas las especies, fotos en fondo blanco para todos los libros, para que quede toda una estética muy, muy precisa. Pero pues lo que les digo, resulta que hay unas especies que no encontraron, no aparecieron, no asomaron por ningún lado, así que, ¿cuál fue la tarea acá? Hacer
toda la investigación morfológica, coger desde el individuo en colecta, que es el que se ve acá, el gallo me está haciendo coro, pero desde coger todo esto que está en colección, hacer ese estudio morfológico, coger la descripción de color de artículos que hayan descrito la especie, y a partir de eso hacer la ilustración. Por aquí se las muestro. Después de hacer como ese estudio, pues la idea fue poner esta ilustración, esta especie en la forma que ellos necesitan y simular pues la fotografía, que no habría sido posible sin este trabajo de ilustración que les digo, que va desde ese comportamiento, que va en el color, que va la descripción y la morfología a partir de estos especímenes del museo. Con reptiles, como les cuento, he trabajado un montón. A veces es un poco más complejo que con las serpientes. Digamos que esto, después de un tiempo, uno empieza a ver los patrones. Eso es súper importante para hacer una ilustración. Al menos para mí, identificar los patrones en una especie como que me permite poder simplificarlos y de ahí empezar a pasarlos a manchas de acuarela. Todo lo que yo trabajo es en acuarela. Empecé con lápices de colores, pero después me fui como al año hacia la acuarela y desde entonces yo 5 años metidísima en la acuarela. Por ejemplo, esta ilustración. Eso es uno de los casos un poco más complejo que les contaba. Es un gecko también de Ecuador que va a salir en ese libro. Y aquí este era el único que estaba colectado y no sé, para los que no sepan, en colección a las especies se les va el color. Ellas son conservadas en formol, en el alcohol, y esto les quita totalmente el color, así que uno se tiene que basar como en las descripciones. Entonces también estaban como este tipo de esquemas que describían un poco lo que eran las escamas y estaba el individuo colectado. A partir de la descripción y pues de acompañamiento con los científicos de la organización, logramos llegar a esta, que es como, creo que para mí el mayor pro de todas las ilustraciones, y es poder traer a la vida una especie que ya no está o que es muy difícil de encontrar, y en general traerla a la vida. Eso me parece como muy mágico respecto a muchas cosas. Y listo, entonces aquí va como todo este proceso de identificar patrones, de hacer ese estudio morfológico y lo que puede ser lo esencial en la ilustración es esos detalles que identifican y hacen especial a todas esas especies, ¿no? En insectos, por ejemplo, se atraviesa esto que es muy raro, pues visualmente muy extraño, y no importa cuántas veces uno lo vea, es algo rarísimo, y es la iridiscencia. Para los que no sepan, la iridiscencia es una especie de color que no depende de los pigmentos, sino que depende de las estructuras de los animales. Entonces, en este caso, en el caso de las mariposas, seguramente han visto que son tornasoladas, que según donde uno mueva y mire la mariposa, cambia de color, ¿no? Esto se debe a que las escamas están superpuestas en un ángulo en especial que hace que rebote la luz. Entonces, eso es todo un dilema para ilustrar, porque uno no haya qué posición coger para agarrar el color como tal de la mariposa. Entonces uno entra en dilemas porque se vuelve un dibujo cuántico en el que uno no se halla. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Como les decía, como ver esos patrones, decidirse una posición, y algo que vuelve y juega no podría ser la fotografía. No es que tenga algo en contra de la fotografía, solo es hallar como los pros de la ilustración y coger una posición donde tú puedas resumir todo eso que no puedes ver en un solo ángulo, ¿no? Entonces está ese estudio también de morfología, y de ahí en adelante ya es pura técnica, como este fue el resultado de la ilustración de esa mariposa, también en acuarelas. Entonces es esa definición como de las zonas de color, los bloques de color y la definición de ese contraste entre luz y sombra, creo que es lo básico para cualquier dibujo. Aquí, como les contaba, es en acuarela, sin embargo, dependiendo de la textura y de los brillos que haya que darle, yo utilizo varias técnicas. Esta siguiente es una técnica con lápices de colores, esto es rapidógrafo y lápices de colores. Es de los primeros dibujos que hice en realidad para mi tesis de pregrado. Para quienes no conozcan, son las abejas de las orquídeas, son los seres más bonitos que pueden existir en la vida. Y la iridiscencia aquí es lograda con lápices de colores y tinta, en este caso no acuarela. Entonces depende del objetivo que uno tenga, va decidiendo la técnica, ¿no? En cuanto a texturas, como les contaba, yo no me dediqué como a un grupo en especial, sino que he pintado de todo. Y he pintado de todo a partir de ese mismo proceso de coger las formas, identificar patrones y de ahí los bloques de colores. Esto también va para el libro de reptiles de Galápagos. Entonces quería mostrarles aquí como este detallito de la parte del caparazón, que es como coger cada forma e ir replicándola. Este es como el ejercicio. Y de ahí
no pensar como en lo grande y en lo complejo de lo que puede ser una tortuga, sino cada pedacito para que uno pueda ir cogiéndola y detallándola según cómo se vaya necesitando. Esto para todo, digamos, este armadillo fue para un proyecto súper lindo de conservación de bosque seco aquí en Colombia el año pasado. Entonces era representar todas las especies de bosque seco y este fue un reto súper lindo respecto a esto que les digo de los patrones. Como que toda esta textura que tienen los armadillos es una cosa impresionante, cada pelito, cada manchita es solo eso, identificar. Se nos fue Valentina un momento. Sí, es posible que de pronto haya tenido inconvenientes con el internet. Sí, es que podemos ver en el paisaje de Valentina que en este momento está en el mar. Bueno, entonces creo que podemos esperar un momento a que Valentina se reintegre. Espectacular ese trabajo, impresionante. Ese de la mariposa, impresionante. Yo creo que se respondió la pregunta que tenía Rubén Darío Ospina de que la ilustración podía tener algunos detalles que la fotografía no, ¿cierto? Con lo que dijo Valentina. Creo que quedó bien respondida esa pregunta. Y había otra en la que hablaba de la mezcla de técnicas que utilizaba Valentina y cuál era el criterio para escoger, para decantarse por una metodología o por otra. Pero entonces podemos esperar a Valentina a ver si se reintegra y le voy a proponer a Geraldine si continuamos entonces con su taller de ilustradora, con su proceso creativo. Bueno, pucha, qué pena, estaba muy feliz viendo el súper talento que tiene Valentina, que me encanta. Impresionante. Me encanta su trabajo, soy fan. A ver, vamos a compartir acá. Ahí está. Bueno. Ahí se va a cargar, se va a tardar unos segunditos y estamos. Yo les voy a compartir más que nada una visión bastante general de mi experiencia que a lo largo de estos años, yo ya llevo 12 años dedicada a la ilustración botánica y simultáneamente a la docencia. Como les decía Juan Pablo al principio, yo soy artista y soy profesora y también por azares de la vida terminé dedicándome a esto de una forma bien como impensada. Y bueno, aquí en la portada pongo una sala de clases porque para mí ese ha sido como el centro de operaciones de mi carrera en general. Es en la sala de clases donde he ido creciendo como, ya sea como artista y también como profesora. Entonces, para mí es un lugar muy importante. Entonces, bueno, acá les tenía una cita que dice, que ningún hombre es una isla, ¿cierto? Nosotros no estamos solos y estamos todos interconectados. Y para mí ese es uno de los grandes como significados que tiene la ilustración naturalista y científica en general, es que para mí ha sido un gran puente para conectarme con el mundo de la ciencia, con muchas personas y con todas las personas que llegan a relacionarse conmigo para aprender, que en general es un público muy diverso. Tengo desde mujeres que ya han terminado su etapa laboral y quieren hacer algo diferente, que quieren conectarse con la naturaleza, hasta gente muy joven que se enamoró de esta disciplina y la quiere aprender. Entonces es un rango muy amplio y para mí ha sido pero un placer y un aprendizaje tremendo estar con todas estas personas tan diferentes, pero todas con esa curiosidad común de juntar estos dos mundos y de conectarse en como su yo más íntimo con el mundo natural, con lo que está afuera. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de cuando yo inicié mi trabajo en el mundo natural, que fue en Isla de Pascua, donde yo viví 3 años en esa isla muy alejada, y era fotógrafa de campo, era fotógrafa arqueológica, y ahí yo tenía que medir sitios, sacar fotos, poner como el bastoncito que indicaba el norte, y estuve en eso mucho tiempo, y ahí entré como en la frecuencia más lenta de los ciclos naturales. Y una vez que terminé esa etapa, me encargaron hacer una serie de 87 ilustraciones de especies de plantas, de aves y de moluscos de Isla de Pascua, algunos extintos y otros no.
y esto fue en el año 2008, sin yo tener ninguna experiencia en ilustración científica. Yo era artista, sabía pintar, sabía dibujar, pero no tenía idea de cómo se hacía esto. Nadie hacía clases en mi país en este minuto que fuera fácil de encontrar. En internet había poca información, y esta fue una de mis primeras ilustraciones, que fue una planta de taro, que es una de las plantas comestibles más importantes de toda la Polinesia. Y así eran mis primeras ilustraciones, a partir de fotos, bueno, de lo que yo había visto, y bueno, era muy difícil el trabajo, pero me aventuré y estuve un año haciendo ese trabajo, y bueno, y de ahí me enamoré y no quise parar nunca más. Después, en el 2012, me gané una beca y me fui a estudiar al Jardín Botánico de Edimburgo. Yo tengo raíces escocesas, entonces me gustaba mucho ese lugar. Además, ellos estaban haciendo un trabajo importante acá en Chile. Y bueno, desde ese entonces, desde el año 2010 en adelante, empecé a hacer clases con lo que sabía, y en paralelo iba aprendiendo. Y una de mis experiencias docentes más importantes fue este curso de ilustración botánica de campo en la Senda Darwin en Chiloé entre los años 2015 y 2019. Uy, perdón, se me arrancó la cosa mucho. Acá estamos. Y ahí estuvimos yendo 10 días al año a una estación biológica, que es un lugar donde se hacen varios experimentos de intercambio de carbono en el bosque. Ahí hay bosque templado, hay una especie de pantano de Pomponal, que es una especie de turbera. Tenemos pradera también, entonces vamos a estudiar distintos ecosistemas de ese sector, y los estudiantes hacen estudios de las especies, de distintos fenómenos que encuentran ahí, y la verdad es que fue una experiencia increíble, donde nuestro objetivo como equipo, porque ahí hacíamos clases de botánica, de ilustración, también de ecología, de biodiversidad y de comunicación científica. Nuestro objetivo era lograr hacer un curso que fuera muy multidisciplinario, donde ya diera lo mismo el origen de cada persona, si eras artista, si eras científico, si eras agrónomo, si eras psicólogo. Lo que importaba era crear un lenguaje en común, que era la capacidad de observar y de entablar una conversación a través de la ilustración de la ciencia, de las especies de este lugar. Así que la verdad es que fue una experiencia muy pionera, muy interesante, y que espero poder seguir replicando en otros lugares también más adelante. Entonces ahí estamos yendo en nuestras caminatas al bosque, y bueno, recibimos alumnas de Ecuador, de Colombia precisamente, de Argentina, de México. Así que fue una experiencia realmente fantástica, y que yo recomiendo que traten de armar en sus países también. Después, otra experiencia interesante que llevé a cabo como en esta búsqueda por conectar, porque una de las cosas que más me ha interesado siempre es conectar a personas que les gusta el dibujo, la ciencia, la ecología, las técnicas artísticas, fue crear este grupo de ilustradores naturalistas latinoamericanos el año 2015, que vino como con un impulso como de latinoamericanismo que me vino. Yo tengo mucho, hago mucha reflexión sobre el hecho de que seamos colonia. Ahora en el mundo de las artes visuales se habla mucho de la decolonización, también en la antropología, en la arqueología. Se está cuestionando mucho el comportamiento de Europa con respecto a nuestros países, y de cómo ellos han depredado nuestros ecosistemas, nuestros tesoros arqueológicos, nuestras gentes, etcétera. Entonces ahí, en ese impulso, creé este grupo, que ya el año pasado dejé de administrar y se lo entregué a un chico mexicano que lo está haciendo ahora, y que ya tiene 20.600 personas adentro, que es una tremenda red de ilustración naturalista de nuestro continente, que ha crecido un montón, donde los miembros comparten sus cursos, sus trabajos, las publicaciones que hacen, muestran dudas, hay gente que está empezando, hay maestros. Mira, ahí están los casilleros de, de Natalia, de hecho. Hay muchos temas, estilos, y es un súper lindo reflejo de lo que está haciendo hoy en día la ilustración naturalista en nuestro continente. Así que realmente es un súper orgullo que exista este grupo. Y también se comparten experiencias educativas que son formales, que están dentro de universidades o instituciones, y también las independientes. Y la verdad es que nada, estoy súper contenta con que exista.
Después, otra experiencia de conexión profesional que yo he tenido muy importante, que fue gracias a ser miembro de la ASBA, que es la Asociación de Ilustradores Botánicos de América, de Estados Unidos, que es una asociación muy amigable, que yo les recomiendo mucho pertenecer a ella, aunque somos latinoamericanos. Ellos son una asociación súper abierta, súper amable, y eso es algo bueno que a mí me ha gustado mucho del mundo de la ilustración botánica, es que somos un gremio amable, somos un gremio que da la bienvenida, que abre las puertas, que es cálido, independiente de la nacionalidad. Somos un gremio que a mí por lo menos me ha sorprendido muchísimo, me ha traído solamente cosas buenas, entonces, en términos de la gente. Así que les recomiendo mucho porque es una sociedad muy activa. Y una de sus miembros, que es Wendy Hollender, ustedes la deben conocer, ella es ilustradora en lápices de colores, organiza este viaje al Jardín Nacional Tropical de Estados Unidos, que está ubicado en la isla hawaiana de Kauai, que es una isla preciosa de la Polinesia, que yo amo la Polinesia, así ya, bueno, ya se dieron cuenta. Y aquí vamos con un grupo de artistas muy connotados internacionales, que son Asuka Ishiki de Japón, Mali Moir de Australia, John Pastoriza Piñol, que también es de Australia, bueno, varias artistas de Estados Unidos muy importantes. Y ahí estamos realizando este proyecto del Florilegium, o la colección de plantas de este jardín botánico, que lo estamos haciendo una vez al año. Yo fui el 2017 y el 2018, después el 2019 y 2020 no pude asistir, el 2020 se suspendió, y estamos esperando volver a comienzos del 2022, así que ahí sí que estoy preparando mi pasaje. Y ahí realicé esta ilustración, que es una planta del sudeste asiático que crece que está en el jardín, y todas estas plantas que estamos haciendo allá quedan en una colección que es bien importante, que es una colección de ilustración botánica de libros raros, donde hay primera edición del Origen de las Especies, de Margaret Mead, un montón de ilustradores naturalistas y botánicos de mucho tiempo atrás. Entonces es un súper honor para mí estar en esa biblioteca, ser la única chilena, la única latinoamericana que está en este grupo. Y estas son algunas de las ilustraciones que he realizado ahí. A veces nos ponemos tareas de, por ejemplo, hacer una ilustración chiquitita en un solo día. Estas también están allá, estas semillas. Ahí también hice el cacao, que es centroamericano, y una de las cosas lindas que me ha tocado conocer en la Polinesia, en Hawái y en Isla de Pascua, es que la mayoría de las plantas o muchas de las plantas que viven en la Polinesia hoy día son centroamericanas, son de nuestro continente, y eso es súper emocionante porque la gente no sabe, creen que son de allá, no en el caso del cacao, porque todos saben que es americano, pero hay otras plantas, sobre todo en Isla de Pascua, que creen que son de la Polinesia y no, son todas centroamericanas. Y nada, pues nuestra flora de nuestro continente para mí es como la mejor del planeta, la amo realmente. Después, otra experiencia, bueno, contándoles todo esto, les quiero transmitir eso, como la importancia de las redes, de agruparnos, de estar juntos, de hacer estudios en conjunto, al lado de nuestros proyectos personales, y también de pertenecer a este mundo de la ilustración botánica que ya, si bien participa en proyectos científicos, también se ha separado un poco de la ciencia y se ha transformado en una expresión artística per se, donde tiene su circuito propio. Esta exposición se hizo en conjunto en 28 países de todo el planeta, digamos. Había, bueno, muchos países sudamericanos, estaba Rusia, estaba China, estaba Corea, estaba Japón, estaba Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, etcétera, muchos países. Y hicimos una exposición simultánea en cada uno de estos países que se inauguró el mismo día, el 18 de mayo del 2018, que se declaró como el Día Internacional de la Ilustración Botánica, y nosotras en nuestra agrupación llamamos a concurso y cada país tenía que hacer una muestra de su flora nativa, y nosotras en esta preciosa biblioteca del siglo XVIII de aquí de Chile, que es una iglesia, un monasterio antiguo, montamos nuestra exposición y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, fue mucha gente a verla, y ahí nos dimos cuenta de cómo ya la ilustración botánica está tomando mucha fuerza acá en Chile por lo menos y en el continente. Cuando yo empecé éramos 4 personas de mi generación haciéndolo muy escondidas, y ahora ya el grupo creció, estalló, y eso para mí también es una súper, súper felicidad, porque en el fondo
es un lenguaje muy bonito, como decía Noemí también en su momento, que nos permite conectar la naturaleza con las personas, que al final eso es lo que necesitamos para poder salvar el planeta, porque el discurso científico aislado y los esfuerzos aislados no funcionan. Tiene que haber una llegada a la comunidad y el dibujo hecho a mano tiene esa potencia que no tiene la fotografía, como dice muy bien Valentina. Después, otra de mis experiencias profesionales más interesantes y en la que estoy llevando hasta hoy día es mi escuela online de ilustración botánica, donde a través de videos, de clases grabadas, de clases en vivo, enseño ilustración botánica a personas de habla hispana de todo el mundo. Tengo alumnos de, bueno, de Ecuador, de Colombia, de México, de España, de Argentina, a veces de Brasil también, y de varias, bueno, personas que vienen de Europa y que hablan castellano. Entonces, esta es una instancia donde también me conecto y puedo enseñar lo que sé a personas de todo el mundo y llevar esta herramienta de trabajo mucho más allá de mis fronteras físicas. Y eso es algo que para mí ha sido súper importante. Y lo que me gusta es que me he mantenido siempre también con ese rol como de profesora escolar, que es mi raíz. Donde utilizamos mucho el pizarrón, la tiza, que es una herramienta muy antigua, pero que es como la gran herramienta como primigenia de la ilustración, ¿cierto? Donde se les enseña a los niños los organismos de las plantas, de los animales, del cuerpo humano, que a mí me marcó mucho cuando niña, porque a pesar de que mis profesores no dibujaban bien, para mí eran muy importantes sus dibujos. Entonces es una herramienta que a mí me gusta mucho y donde me encanta desarrollar esquemas y qué sé yo. Entonces creo que es súper, para mí es muy valioso tenerla en mi escuela. Aquí hay un video que no se los voy a mostrar ahora, pero aquí me quiero saltar a mi proyecto actual, que en este minuto está suspendido porque, bueno, por la pandemia, porque Isla de Pascua está totalmente cerrada, no se puede ir, nadie puede entrar ni salir mucho. Y como fue mi proyecto inicial hacer la flora de Rapa Nui, aquí vemos tres de las ilustraciones antiguas, las flores y el árbol y el tí que está acá, esa otra plantita, son de mis primeras ilustraciones botánicas de la vida. Ahora estoy rehaciendo este proyecto, quiero volver a hacer la flora ilustrada de Rapa Nui, que tiene importancia económica, cultural, étnica, y para eso ya he hecho 2 viajes, uno en 2019 y uno en 2020, donde he estado recolectando información, mirando, conversando con las personas que están haciendo allá algunos herbarios. Allá la investigación es muy precaria todavía, no hay un centro de estudios como bien montado, el museo tiene un laboratorio pequeño, pero falta mucho. Ahí vemos una planta de café, que el café también crece allá. Obviamente esta flora es una flora que está hecha como de muchas floras tropicales, y eso es lo que a mí me gusta, que representa los viajes, representa las migraciones, que es uno de los grandes temas que hay hoy día en el mundo, que es la migración, ¿cierto? De cómo las personas, las plantas y los animales se mueven, y cómo nosotros mostramos al mundo que estamos hechos de eso, estamos hechos de viaje, y no somos... no estamos en ese ideal de la población pura, y que es algo que yo estoy viendo muy tristemente acá en Chile ahora con todos los migrantes que están llegando de Venezuela, justamente de Colombia, buscando un mejor pasar, y que estamos recibiendo muy mal y que estoy muy triste por eso. Entonces, para mí, este proyecto quiero que tenga ese énfasis, ¿no? De la migración, de cómo nos adaptamos, de cómo el mundo se transforma, y entender que ya estamos en presencia de una nueva configuración del paisaje, una nueva configuración de la ecología, de las plantas, de los lugares, y que es muy difícil que mantengamos el mundo tal cual, y que tenemos que, como dice Donna Haraway en su último libro, tenemos que quedarnos con el problema y aprender a vivir en estas ruinas que nos está dejando el imperialismo, el capitalismo. Y bueno, mi sueño es poder mostrar estas ideas a través de una flora de Rapa Nui contemporánea y que dé cuenta de estos conceptos. Bueno, ahí les dejo mis redes, que después los chicos se las pueden poner en el chat, pero eso es básicamente lo que quería compartirles de mi trabajo. Muchísimas gracias, Geraldine. Demasiado inspirador. Muy bonito. Qué fortuna tenerla en este espacio. Gracias. Yo creo que podemos retomar con Valentina.
para terminar la parte en la que quedamos. Sí, qué pena, me fui ahí un poco imprevisamente, pero resulta que estoy justo dibujando aquí en un lugar un poco alejado de Colombia, una isla poco conocida que estoy segura que van a querer venir y se van a encontrar un muralote de tiburones. Se los prometo que se los voy a compartir. Y por eso me fui. Ahora sí, retomándoles, les estaba hablando acerca de cómo hago el proceso de la ilustración, cómo identificando patrones puedo llegar a plasmar algo de lo que está ahí, ¿cierto? Mostrando esa belleza, la rigurosidad científica y no dejando de lado toda esta estética que resulta para la conservación, ¿no? Entonces, primero que todo estaba esto de ay, no, les estoy compartiendo pantalla, ya les voy a compartir otra vez. Un momento, que la tecnología aquí me atropella. Ya, ahora sí. Les estaba hablando acerca de este armadillo, parte de un proyecto de bosque seco que hice el año pasado aquí en Colombia. Y ya empiezo como una parte de lo que son las texturas, ¿no? Como el pelaje. Repito, y creo que siempre lo he dicho y se lo digo a todo el mundo en los talleres, y es que al menos para mí no se trata como de especializarse en una cosa, sino que una vez tú tienes claro como cierto proceso de la ilustración, es relativamente sencillo que lo puedas aplicar a distintas formas y a distintos animales, a distintos grupos, ¿no? Digamos, en este caso, la creación de pelaje, sigue siendo lo mismo de identificar los patrones de colores, todos estos bloques que crean la luz, la sombra, y a ir acumulando con toda la práctica y paciencia del mundo. Ayer hablando con Natalia mientras preparábamos este espacio, ella me decía como de una paciencia absurda que yo tengo, y pues en realidad es como uno ahí dibujando detalles, entra como en un trance, ¿no? Yo creo que es parte de ser ilustrador, y es que entras como en un encantamiento de toda observación que haces y resulta la acumulación de detalles. Entonces ese es el mismo caso del pelaje, por ejemplo, que es repetir y volver a detallar y una y otra vez hasta que tú veas como que se va saliendo un poquito del papel, ¿no? Esto se repite en todo lo de mamíferos, he dibujado bastantes mamíferos, por ejemplo, esto también hacía parte de los bosques secos. Este está en un proyecto en el que acabo de terminar para la conservación de morichales del Casanare. Todos los proyectos en los que yo he trabajado han sido para conservación. Afortunadamente están surgiendo muchas iniciativas de educación, y la ilustración, como les contaba, es una herramienta inmensa para hacer para hacer ese acercamiento de la gente hacia la ciencia, ¿no? Entonces, en el caso de esta chucha, le dicen acá, para conservación de morichales, van a hacer unas estrategias de conservación ahí en los llanos. Entonces era toda una serie de dibujos que justo acabo de terminar. Aparte de la acuarela como tal, yo, como les decía, me especialicé en acuarela, pero uso varias técnicas. Me preguntaban por ahí que cómo decidía qué técnica aplicar. Para mí depende del objetivo y de lo que tú quieras mostrar. Digamos, cuando se trata de realismo, yo utilizo totalmente acuarela. Iridicencia me voy un poco por los lápices de colores, pero pues cuando son ilustraciones esquemáticas, que es ya como el artículo científico, mostrar un carácter muy especial, pues son las tintas chinas. Entonces, como que depende del objetivo que uno tenga con la ilustración, ahí vas definiendo la técnica, ¿no? En este caso, de este colibrí, es acuarela con wash, tiene unas pinticas de wash. Esa es como una témpera, como una acuarela opaca. Entonces ahí, según la necesidad, uno va eligiendo la técnica. Como les digo, no me casé con una sola, sino que he estado siempre explorando y cogiendo de todo lado, viendo qué va funcionando y qué no. En este momento estoy pintando en acrílicos. Esto es como el detalle de un cuadro que estoy haciendo, un colibrí. Aquí entra como el problema de estar haciendo iridiscencia con acrílicos y ir explorando la técnica, pero creo que de eso se trata todo este proceso artístico, ¿no? Como ir viendo qué tanto te sirve, no casarte con una cosa, no ser tan estricto ni decir que es esto y punto, sino que ir viendo cómo te va funcionando. Y así lograr pues como el máximo objetivo, que en este caso es las estrategias de conservación y la divulgación de la ciencia. De esto quería mostrarles ya para terminar un pedacito de proyectos en donde la ilustración ha sido como ese vehículo. Este es el caso, por ejemplo, de esto que les voy a mostrar, que es un proyecto de conservación de anfibios que se hizo en un pueblo cerca de Bogotá, de aquí de Colombia. Entonces la idea era sensibilizar a los niños. Valentina, perdón interrumpirla, en ese momento no se está compartiendo la pantalla.
A ver, le interrumpo de nuevo y lo pongo por acá ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Listo. Entonces, como les contaba, hace parte de un proyecto de conservación de anfibios cerca de Bogotá y la idea era sensibilizar a los niños respecto a esta biodiversidad que hay en el área donde ellos viven, porque en realidad es un pueblito que está ahí metido a 2 horas de Bogotá, pero que conserva aún parte de los bosques nativos, ¿no? Entonces, en estos bosques hay mucha diversidad de anfibios y la idea era ponerlos a dibujar esa biodiversidad. Entonces lo chévere no era como tal enseñarles a dibujar, sino que como a lo largo de ese proceso, conforme ellos preguntaban por los colores, por las formas, todo eso, uno podía estar contándoles el cuento, podía estar diciéndoles, este bichito vive acá, come esto, no hace daño, no tienes que matarlo, como todo eso, todo ese contexto que te puede dar la ilustración para llegarle con una idea a los niños, ¿no? Esa me parece, creo que como herramienta me parece espectacular de la ilustración. Este mismo tipo de proyectos lo hice hace poco, hace un año, en el Chocó, también ponerlos a dibujar unas ranitas con las que ellos han convivido toda su vida, pero que no conocen hasta que las pintan, que no realmente conocen. Entonces era súper lindo que al final del taller ellos dijeran como, miren, mi rana, esta es mi rana. Y de ahí para adelante como se coge un cariño y que se despierta como una pasión por observar las cosas, que creo que es el camino para cualquier estrategia de conservación. Ya con eso yo me despido, ahora sí, sin cortes de luz. Mi trabajo está en esta página que les estaba mostrando, en esta página que no me deja compartir, ya, aquí me dejo. Esta es mi página, valentinanf.com, o en Instagram, que en realidad es donde más subo las cosas, como todos los procesos, videitos, de todas las iniciativas que se hacen. Por ejemplo, esta de Nuki, poner a los niños a dibujar toda esa flora, y por si quieres seguir cosas de ilustración, ahí está. Excelente, Valentina, muchas gracias. La vamos a estar compartiendo Gracias. por el chat común. Muchísimas gracias. Listo. ¿Qué tal si seguimos con el trabajo de Noemí? Hola. A ver, les voy a compartir unas presentaciones, lo voy a hacer súper rápida para que podamos alcanzar también a ver el trabajo de Nati. Ahí me pasa a mí esto que es rarísimo, pero bueno. Listo, no sé si ahí pueden verlo. Todavía no. Ahí ya está cargando. Sí, perfecto. Ya, bueno, yo en especial les quiero hablar un poquito de nuestro último trabajo, nuestro proyecto. Hablo en plural porque desde hace 4 años trabajo con Santiago Cordero, que es mi compañero, con el que hemos decidido continuar con el proyecto de Picturatus, que en realidad es una iniciativa de divulgación científica. Soy bióloga, Santi es diseñador gráfico, y bueno, decidimos empezar a trabajar con varias cosas. Entre ellas está la educación, las publicaciones, sensibilización en redes, exposiciones de pintura y exploraciones de pintura. O sea, nuestro interés más que nada es llegar a la comunidad, tanto con la ilustración científica como con la naturalista, y más que nada enamorar a las personas pues de la fauna y flora. Les voy a explicar un poquito nuestro último trabajo. Estamos muy contentos de poder haber colaborado con varios proyectos de conservación de anfibios, más que nada. Entonces yo les voy a pasar muy rápido algunas ilustraciones que hemos creado y sus procesos. Tal cual como habló Valentina, pues es el proceso que muchos de los ilustradores naturalistas y científicos llevamos a cabo, que es la observación minuciosa del espécimen que queremos representar. En este caso se puede trabajar de varias formas, se puede trabajar con fotografía, con el espécimen en vivo, con salidas de campo y viendo pues el modelo que necesitamos representar. Si este fue de alguna manera ya está extinto, pues trabajamos con especímenes de museo, y si aún está con vida, pues tratamos de observarlo en presencia, tratamos de estar ahí, mirarlo y observarlo. Bueno, esta es una especie muy especial, una de las primeras ranitas que trabajamos para el proyecto de biodiversidad del Parque de Río Negro Sopladora, en un trabajo específicamente para un brochure. En este caso trabajamos con una referencia fotográfica. Este es una Hylocertus. Este espécimen aún no tiene una especie, puesto que recién se está describiendo. Es en la técnica en acuarela, tiene un tamaño A3, es una obra un poquito grande,
Y bueno, el objetivo era representarla. ¿Por qué con arte? Independientemente de que haya la fotografía del espécimen, pues el hecho de poder crear con la pintura, con una forma, esta imagen hace que la gente pues desee aprender y descubrir un poco más. No sé, algo pasó y no me deja volver a presentarles. A ver. Si quieres podemos descompartir y volver a compartir, Noemí. Sí. Ah, no, ahí está. ¿Están viendo? Sí, todavía Ya. está listo. Le voy a pasar muy rápido, como el proceso, igual como lo explicó Valentina, en este caso creamos un dibujo o una composición. No es un hiperrealismo, no es una copia de la foto, en realidad es una composición en donde vamos viendo de nuestro modelo las partes más importantes y aquello que queremos como caracterizar y exponer. Entonces aquí vemos un... Qué pena, Noemí, en este momento no se está viendo. ¿No se ve? Si quiere podemos volver a intentar descompartir y volver a compartir. Extraño. Creo que tenemos algunos problemas de señal con Noemí. Sí, parece que tiene fallas. Entonces apliquemos el mismo método que con Valentina. Recordemos que todos estamos desde lugares muy distantes, entonces esos problemas se pueden presentar y manejar. ¿Qué tal, Nata, si iniciamos con su obra? Listo, perfecto. Entonces, para darle espacio a Noemi, voy a intentar mostrarles rápidamente el trabajo que se hace, parte de mi trabajo y parte del trabajo del colectivo, que realmente me parece como importante ese ejercicio que hemos hecho de buscar cómo desde la diversidad podemos fortalecer los procesos de divulgación desde la ilustración. Entonces, me cuentan si ya ven mi pantalla. Sí, perfecto. Listo, entonces les quisiera contar que, bueno, como les contaba también Valentina, bueno, soy bióloga. Como bióloga trabajé principalmente con insectos y tuve la oportunidad de, en 2007, tomar un curso con una mujer que fue pionera en la ilustración científica en Medellín, que es Consuelo García, que fue ilustradora del herbario de la universidad por mucho tiempo. Este ejercicio que muestro acá es un ejercicio de ilustración para la descripción de una especie nueva de libélula. Como trabajaba con insectos, entonces tuve, o sea, como con amigos, acompañando sus publicaciones. Vemos cómo estas ilustraciones en ocasiones son de estructuras muy puntuales que nos permiten aclarar esas diferencias entre especies. Acá les quiero compartir como el proceso de ilustración de unos alevinos de Zabaleta. Como les decía Noemí y Valentina, incluso Geraldine, cuando uno va a hacer una ilustración, lo primero que debe hacer es un ejercicio de consulta, tanto de registros fotográficos, publicaciones, con la persona que va a hacer la descripción de la especie, para luego llegar a un resultado que es una ilustración. En estas publicaciones científicas generalmente se trabaja muy en blanco y negro para concentrarse en el detalle y no distraerse con los colores. Y en esta parte, como algo que también tiene que ver con la ilustración para la ciencia, que no siempre tiene que ser una ilustración muy detallada, con muchos aspectos, sino que a veces tiene que ser algo más puntual de eso que nos diferencia. Hasta aquí el tema de mi trabajo con ilustración científica. Resulta que como bióloga me dedico principalmente al tema de educación ambiental y como docente de la universidad pues tuve la oportunidad de entrar en contacto con muchos biólogos y por allí Geraldine en algún momento mostró un fragmento. En ese ejercicio de trabajar con biólogos surgió la idea de por qué no trabajamos en conjunto y comenzamos a fortalecernos desde esas fortalezas y diferencias que tenemos. Les voy a compartir un poco de ese proceso que se hace desde el colectivo. Estos son los casilleros, los espacios donde los estudiantes guardan sus maletas. No fue una iniciativa de nosotros, sino de la directora del instituto y de algunos estudiantes que querían generar una apropiación. Y esta propuesta gustó tanto que se amplió a otros institutos de la Universidad de Antioquia. Entonces acá tenemos los de biología. En el primero tenemos como referencia a Katia Scott, que es una ilustradora del Museo de Historia Natural de Londres. Y luego nos comenzamos a ir por otras áreas de la ciencia que no eran tanto desde la biología,
pero fue un ejercicio de exploración muy bonito. Estos son los casilleros de química. En la parte superior es un estudiante quien nos comparte el boceto, y acá hacemos un ejercicio de interacción muy interesante en donde hablamos con profesores, directivos, estudiantes, y ellos nos van contando cómo a través de imágenes ven sus institutos. Este es matemáticas, que si bien las matemáticas a veces las pensamos como algo muy rígido, de muchas ecuaciones, logramos contar a través del color esas cosas que también se trabajan desde las matemáticas. Y tuvimos la oportunidad de compartir con un chico de matemáticas que se incorporó al colectivo y nos ayudó a ver como esa belleza de los desarrollos y a representarlos en estos casilleros. Acá tenemos astronomía y física, en donde se intentó contar como desde esa formación del universo hasta llegar a esos fenómenos físicos que utilizamos en la actualidad, y todos esos estudios que hay alrededor. Por acá tenemos microbiología. En microbiología trabajamos esa mirada desde la parte médica, la parte ecológica. Entonces, digamos que acá estamos saltándonos del formato que ya nos venían contando antes, que es un formato muy para editorial, que es súper importante para hacer procesos de educación, divulgación y ciencia, y acá ya los llevamos a un formato diferente. Entonces, en el colectivo hemos empezado a migrar esas ilustraciones a formatos que dialogan con quien transita, haciendo también como esa apuesta por la educación y por la divulgación. Y otra de las cosas, porque bueno, realmente soy una enamorada del muralismo, me parece fascinante, porque el muro dialoga con quien transita el espacio y tiene un público un poco más amplio. Esta es una intervención que hicimos en una escuela en San Pedro a comienzos del año pasado, antes de que ocurriera todo lo de la pandemia, y acá vemos, esta hacemos en colaboración con una iniciativa que se llama Proyecto Atrapetes, en donde se quiere hacer la protección de estas aves que están íntimamente relacionadas con los rastrojos altos, y como sabemos el oriente antioqueño, bueno, para Noemí y Geraldine es un espacio alto, son bosques altoandinos, que en este momento, debido a todos los procesos de ganadería, están siendo deforestados. Entonces, las especies que habitan estos lugares están quedando sin recursos. Por aquí tenemos un ejercicio esto es muralismo monumental, y fue una apuesta de mostrar esa diversidad aledaña a nuestros entornos, en donde buscamos especies. La rana, la llaman rana chocolate, fue descrita por un biólogo de la universidad. Está el montañerito paisa, está el tucán collarejo, que son especies que han sido desplazadas por estos procesos de urbanización que nosotros tenemos, y nuestra apuesta desde los colores era mostrar cómo tenemos que pensar en esa diversidad que cohabita con nosotros las ciudades, y pensarnos en ciudades más amigables con esas especies que hemos estado desplazando. Y para permitir que Noemí también nos cuente, pues entonces ya cerraría con nuestra última intervención. Resulta que, como les conté en un principio, como bióloga trabajé principalmente con insectos y los amo profundamente, y queríamos resaltar esa importancia que tienen los insectos en un espacio de ciudad, y nos da la agencia PP, nos permite intervenir uno de los puentes en nuestra ciudad. Este es el puente de Suramericana, que cruza sobre la avenida Colombia, y lo quisimos dedicárselo a los insectos, en parte como por esa labor que hacen tantos amigos de hacer investigación en un país donde lastimosamente no se le dan los recursos que se requiere, y trabajar con un grupo que lastimosamente es más conocido por los problemas agrícolas que puede generar y por la parte de enfermedades tropicales que pueden transmitir, pero se le desconoce mucho la importancia que tienen a nivel ecosistémico. Y antes de finalizar, quisiera compartirles un poco las personas con las que yo sueño y construyo el ejercicio del colectivo. Acá no están todos. En este momento somos más o menos 15 personas con diferentes formaciones. Hay artistas, hay biólogos, hay una ingeniera forestal, hay una artista que es ingeniera. Entonces hemos generado como un grupo en eso que nos decía Geraldine, es importante reconocer esa diversidad que tenemos y trabajar desde el conjunto y desde la colectividad
para fortalecer esos procesos de reconocimiento de nuestra diversidad, de divulgación y de educación. Yo creo que acá cierro para que Geraldine Noemí pueda compartirnos parte de su proceso.